queridos amigos, bienvenidos a su programa Secretos Milenarios. Agradezco la producción, como es costumbre ya en este programa, al señor Jaime Maussan y en la cabina al ingeniero Francisco Domínguez y Horacio Roquet. Muchas gracias a todos ellos. Recuerden que estamos en esta serie llamada El Más Allá, en donde se habla de asuntos y de cuestiones atañentes a esas situaciones a través de las que tenemos contacto con seres y experiencias de otros planos y otras dimensiones. Recuerden, queridos amigos, que nosotros no únicamente existimos en este universo o plano material, sino que también tenemos un alma, que es un cuerpo etéreo, y un espíritu. Ese espíritu es inmortal y por ende participamos también de las realidades de otros planos de causación, generalmente superiores si somos personas de bien o inferiores si se trata de personas que se dedican a perturbar y a dañar la vida de otros seres. Recuerden que este testimonio, el que les voy a dar al principio del programa, así como todos los que les he dado a lo largo de la serie El Más Allá, forma parte de mis experiencias personales, que son una serie de testimonios escritos desde la infancia, y que bueno, dan a conocer diversos intercambios que he tenido con seres de otros mundos, humanos fallecidos, protectores de la luz y seres habitantes también de muchos planos del inframundo y de otras realidades. Entonces, bueno, lo importante de este libro es que cada anécdota o experiencia que doy a conocer a usted tiene una enseñanza más allá, una enseñanza de tipo ético, de tipo moral, que nos ayuda a concientizar sobre el valor que tiene la buena conducta de los seres humanos y la trascendencia que esto tiene en nuestro existir. Entonces, la serie del Más Allá forma parte de un ciclo. Estamos terminando ese ciclo justamente con los capítulos dedicados a los seres oscuros. En capítulos anteriores le he narrado también muchas tentaciones que he experimentado y también algunos otros seres a través de los que somos invitados por espíritus oscuros a desear cosas que no está bien desear. Entonces, bueno, cómo nosotros debemos reaccionar a ese tipo de ataques, porque evidentemente decir que sí a uno de estos espíritus tentadores y oscuros implica muchas veces perder el alma por muchos siglos. Entonces, véalo usted, tenemos que estar alertas y tenemos también que estar fortalecidos, vibrando a un nivel energético muy elevado para tener nuestros pensamientos en cosas constructivas que por sí mismas nos ayuden a repeler muchos tipos de ataques de estos seres de planos inferiores. Entonces, queridos amigos, el día de hoy vamos a continuar con el caso de la condena a una hechicera. Fíjese que yo he tenido diversos sueños, por así decirlo, o visiones desde otro punto de vista, en la que soy contactada por diversos seres. Le comentaba que son seres de diversos planos. En este caso venía a mí desde la juventud y en ocasiones reiteradas el alma de una mujer. Yo recuerdo que era una mujer de color, de mediana edad, que se vestía a la antigua usanza caribeña. Portaba un amplio vestido con muchos solanes coloridos y llevaba también un paliacate vermellón anudado a la cabeza. En seguidas ocasiones la mujer se ofrecía a darme gratuitamente, por cierto, muchos dones y muchos parabienes que me harían feliz en el mundo. En alguna ocasión me dijo también que podría enseñarme la magia poderosa con la cual yo podría ser reconocida y alabada entre todos aquellos a los que pudiera servir. Me dijo también que podría revelarme los secretos de una magia tan poderosa que me relevara de sufrir las miserias del mundo. Ve usted, y también me dijo que me haría en determinado momento la dueña incluso de la vida y de la muerte de todos aquellos que se hicieran mis enemigos, no importara cuán poderosos podían ser.
Aquella mujer me ofrecía a través de los sueños estas capacidades y estos poderes sobrenaturales. Por supuesto que yo recibía todos estos mensajes, pero en ninguna forma me atrevía a comprometerme o aceptar sus invitaciones. Y en alguna otra ocasión, ya intrigada por la insistente visita a ese estado mental que poseemos los seres humanos de mucha lucidez, como le digo, esa visita, la visita de esa alma de mujer, bueno, y por esa facultad que poseemos algunos mediums, decidí seguirla y descubrir el origen real, es decir, la verdadera apariencia que tenía esa alma tan enigmática, que se atrevía a ofrecerme la salvación, el placer, la riqueza y el poder absoluto en el mundo a través de la práctica de cierta magia poderosa. En ese momento en el que pude hacer real contacto con el alma de ese ser, me di cuenta de que era mentira lo que me había ofrecido, de que ella no era ninguna mujer de edad madura, era una anciana realmente harapienta y horrorosa. Era el espíritu femenino de la degeneración y de la perversidad. Y por cierto que vi que tenía uno de sus tobillos encadenados a una enorme y pesada rueda, que por cierto había sido condenada a, a estar unida, a empujar también, a permanecer cerca de ese temible castigo. Yo en aquella visión interpreté inmediatamente que debía acudir al simbolismo, es decir, a la hermenéutica o interpretación de las imágenes que pude percibir en aquella visión. Y me di cuenta de que en efecto, aquella enorme y pesada rueda que se había ennegrecido y vuelto herrumbosa a través del paso de los siglos, que había ya durado la condena de aquella hechicera, bueno, pues simbolizaba en realidad una serie de vidas y muertes, es decir, una existencia, un destino que ella misma se había construido a través de la práctica del mal reiterado. Se lo había construido justamente y bueno, ahora por aplicación de la ley de causa y efecto, sobre la que les he hablado también demasiado en programas anteriores, todo el mal que había producido, toda la desesperación, todo el dolor, la impotencia y la ignominia en la que había sumido a tantas víctimas se habían vuelto contra ella con la misma fuerza poderosa con la que se había atrevido a dañar impunemente a otros seres. Había regresado entonces hacia ella y le estaba tocando compurgar aquella temible pena, en diversos planos y dimensiones, naturalmente. Ahora, esa hechicera se había condenado a sí misma a través de los siglos y estaba experimentando también el mismo dolor, la humillación que había infligido a otros seres. Entonces, pude darme cuenta que lo que buscaba en realidad aquel castigo, aquel sabio castigo, era hacer despertar en ella el remordimiento que poco a poco engendra y da lugar a la voluntad de erradicar para siempre las antiguas tentaciones y las antiguas tendencias a producir y a realizar el mal a otros seres indefensos. Entonces estaba padeciendo ella misma aquel temible castigo. Y era tan tremendo y era tan prolongado que en un momento de lucidez, ella, esa hechicera perversa, había creído descubrir que si lograba enseñar esas artes de la magia negra, esas artes perversas a otra incauta, como pude haber sido yo o cualquier otra mujer, podría entonces hacer que esa misma incauta se condenara a sí misma a través de los siglos por la práctica reiterada de la magia negra. Pero una vez que yo me pude dar cuenta de la realidad que esa alma estaba experimentando de sumo dolor y tormento en aquel destino insano que ella misma se había construido, pude evadirme.
destruí la apariencia y destruí el engaño a través del cual ella quiso llegar hacia mí para encadenarme a través de la práctica de la magia negra a un destino estéril, de mucho dolor, un destino que debe compurgarse a través de los siglos y de la eternidad. Y bueno, queridos amigos, con la práctica de pues esta verdad y a través de la narración de esta experiencia, quiero invitarlos a todos ustedes a ir a una breve pausa y regresamos con más de este programa que habla de la ley de causa y efecto y de cómo las personas que obran a través del mal se ven castigadas ellas mismas a través de esta cadena de vidas y muertes y de las que no pueden librarse sino hasta después de haber pagado todas esas deudas que contrajeron cuando realizaron el mal. Acompáñenme entonces a una breve pausa y regresamos con más de Secretos Milenarios. Y continuando con este ciclo de programas, queridos amigos, quiero decirles que continuamente me han escrito personas para decirme que definitivamente la magia negra, los hechiceros y las consecuencias que estas personas pueden producir en el prójimo son inexistentes. Hay muchas personas escépticas que se creen que, bueno, por su amplia formación científica o tecnológica, bueno, eso ya los lleva a negar otras verdades que son existentes en otros planos de causación y que, bueno, ellos los niegan por el hecho de que sus limitados 5 sentidos físicos no logran percibir esas realidades. Esas personas generalmente se refieren a todos los magos negros, incluso las personas que efectivamente pueden producir ese mal como charlatanes. Para este tipo de personas escépticas, positivistas o científicas realistas, la magia negra es pura ilusión. El oscuro es un simbolismo poderoso y el poder que tiene y que puede causar sobre los seres humanos es también una oscura y remota ilusión, producto de las mentes débiles y enfermizas. Pero yo puedo decirle a usted que tanto bien puede causar una mente de la luz como mal otra mente dedicada a la oscuridad y a la práctica de la hechicería. Y no porque haya muchas personas que efectivamente aprovechen la debilidad de otras más para hacerse pasar por magos negros, no por el hecho de que existan charlatanes, podemos negar que existan también personas que pueden causar mucho daño a través de la práctica de las llamadas artes oscuras. Entonces yo les digo a todas esas personas escépticas que no por el hecho de no creer se encuentran liberadas de sufrir los ataques al subconsciente o a la mente instintiva
que pueden producir los magos negros y otras personas dedicadas a las artes oscuras. Entonces, bueno, le quiero decir que el daño que realizan los magos negros muchas veces se ve repercutido y resentido especialmente por las personas, sí un tanto débiles y las personas también ciertamente ignorantes. Ellos trabajan hacia la mente instintiva, trabajan a través de una serie de persuasiones. ¿Ve usted? Las persuasiones ellas pueden lograrlas con ciertas miradas, con ademanes, con el tono de la voz o también con la práctica de rituales y ceremonias de magia negra. Bueno, esa fuerza mental tiene una consecuencia. Usted sabe que nosotros pensamos, sentimos y que ese pensamiento y sentimiento unido son verdaderamente poderosos y pueden cambiar realidades. Por ende, tanto puede lograr una realidad una persona que trabaja hacia el bien de la humanidad y de otras especies como una persona que trabaja por lo contrario. Entonces, a través de esta ley del pensamiento, ¿verdad? Porque sabemos que el universo es realmente mental, bueno, pues estas personas se dedican hacia la mente instintiva. La mente instintiva, queridos amigos, la poseemos todos los seres y varía de acuerdo al eslabón que tengamos y al punto de evolución que hayamos alcanzado. En los minerales, por ejemplo, ese tipo de mente se manifiesta a través de la estructura energética, de la estructura luminosa que poseen algunas piedras. Ese tipo de mente es aprovechada por muchas personas intuitivas, sensibles o delicadas y por eso utilizan los cuarzos para protegerse, para equilibrar su energía e incluso para curarse y para incrementar otras facultades de los psíquicos, como la facultad de clarovidencia o clarividencia, la de clariaudiencia o la psicometría. Entonces la energía de los cuarzos, de algunos cuarzos, le aclaro, puede ser utilizada para estos fines. Y conforme vamos ascendiendo a través de la escala de la conciencia, podemos llegar también a la mente instintiva de los vegetales, del reino vegetal. Usted sabe también que esta cadena evolutiva se va dando gradualmente y que efectivamente hay seres que están entre la frontera de la vida y de la muerte. Yo le había comentado en algunos otros programas que estos seres pueden ser los virus. ¿Sabía usted, querido amigo, que los virus no están muertos ni vivos? Son estructuras complejas que efectivamente funcionan a manera de comunidad, a manera de unidad integrada y que pueden producir incluso la muerte de otra especie. Sin embargo, de acuerdo a la ciencia actual, no se puede admitir que muchos virus estén vivos. ¿Sabía usted? Entonces se encuentran por las funciones complejas que realizan, la reproducción que tienen, el ciclo de vida y de muerte, bueno, pues son funciones que son comunes a muchos seres vivos. Sin embargo, está aceptado que no son organismos vivientes. Ahora, si nosotros continuamos por la escala del reino vegetal, desde los vegetales unicelulares, como puede ser el plancton, encontramos ese tipo de estructura energética a través de la que los vegetales realizan sus funciones básicas. Continuando a través de este desarrollo, encontramos también a seres que se encuentran entre la frontera de la mente animal y vegetal, como el zooplancton. Entonces, por una parte, realizan también funciones de organismos unicelulares, fotosíntesis, etcétera, estas algas microscópicas, pero por otra parte también realizan funciones que son propias del organismo animal. Entonces vemos que la mente instintiva va sufriendo también una evolución, es decir, va avanzando conforme se acrecenta el nivel de conciencia en los seres. De esta forma, los seres humanos poseemos una mente instintiva bastante ya desarrollada. Esa mente instintiva ha sido llamada también
por la ciencia occidental subconsciente, ¿ve usted? Entonces, el subconsciente es una mente que acepta órdenes o acepta órdenes de alguien que las emite con determinada fuerza. Por supuesto que cada subconsciente está sujeto a la influencia del intelecto de sí mismo, es decir, de la misma persona. Sin embargo, usted sabe que hay personas que tienen un poder mental muy fuerte o que logran engañar a otros seres o debilitar esta defensa o este campo mental que los defiende y los protege, y logran entonces influir en la mente de esas personas a través del subconsciente. ¿Cómo lo hacen? Formulando decretos en positivo con la suficiente fuerza e intensidad mental. Entonces, muchas veces esta influencia puede notarse a la manera de un breve susurro, ve usted, de una influencia muy leve, de una persuasión a realizar algo. Pero esa persuasión va incrementando su gravedad, también su fuerza, y bueno, hablamos también incluso de una saturación, un momento en el que la mente del receptor no ofrece ya ninguna defensa y entonces se le ordena claramente una serie de acciones y que esa persona está dispuesta a cumplir cueste lo que cueste, incluso teniendo un intelecto poderoso, incluso siendo una persona inteligente y genial, ¿verdad? Está dispuesta a acatar esas órdenes porque, bueno, ya se dan como influencias muy directas al subconsciente. Entonces hablamos de una enajenación, ¿ve usted? Y esa enajenación puede volverse más y más grave hasta llegar a un estado de hipnosis. En el grado de enajenación mental, la persona receptora, la persona que sufre esta influencia maléfica, la mayoría de las veces, está dispuesta a obedecer esas órdenes aunque le perjudiquen. Sin embargo, aún es consciente de las cosas que está haciendo y de cómo lo está haciendo. Sin embargo, en la hipnosis muchas veces la persona simplemente se ve reducida al grado de autómata, cumple esas órdenes sin objetar nada en absoluto, las cumple y por supuesto es inconsciente de qué está cumpliendo, de cómo, en dónde y por qué lo está haciendo. Ve, entonces muchos magos negros logran influenciar el subconsciente o la mente instintiva de las personas para que ellas mismas trabajen cumpliendo los decretos negativos. Entonces, si hablamos de una persona muy débil que está sujeta a cierto tipo de influencia maligna o negativa, y bueno, se le dice o se influye en ella para creer que está siendo tratada de esta manera, esa persona puede incluso programar su intelecto para convencerse a sí misma de que le va a ir mal, de que todo le va a funcionar mal, de que sus proyectos más nobles y más deseados se van a echar a perder, no van a llegar a buen término. Entonces, ¿qué estamos descubriendo en este caso? A una persona que está influenciándose a tal grado de que ella misma está convencida de que no va a lograr nada y por ende ella misma está trabajando en su propio perjuicio porque está programando su mente para que trabaje en sentido negativo y todo aquello que tenía contemplado lograr simplemente se vea reducido a nada, a desesperación, a miseria. ¿Ve usted? Entonces muchos magos negros influyen así en la mentalidad de estas personas. Ahora, los magos negros, ¿verdad? Trabajan, queridos amigos, no siempre a través de la imagen de una persona decrépita y miserable, sino que también envían esos poderosos mensajes destructivistas a través de la televisión y a través de muchos medios de comunicación. Por ejemplo, ¿ha oído usted que muchas de las canciones que tienen un ritmo tan pegajoso son en realidad invocaciones al maligno o al oscuro? ¿O son canciones o son letras que al revés dan mensajes como por ejemplo mata, 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 asesina?
Véalo usted, hay muchas canciones, incluso infantiles, que tienen este tipo de mensajes. ¿Qué hacen los magos negros? Bueno, a través de ese mensaje que sí es captado plenamente por el subconsciente de la mente, muchas veces infantil, dan la orden para programar a esas pequeñas mentes y para trabajar en su propio perjuicio. Y bueno, a través de esta serie de decretos que únicamente contienen órdenes para pervertir o para diezmar la salud, la energía y el optimismo de la humanidad. ¿Ve usted? Pues es la manera de cómo trabajan muchos de estos magos negros, que son ciertamente personas que se están condenando a sí mismas porque cada una de estas acciones que realizan en perjuicio de los demás pues se les revierten. Esta es la primera desventaja que tiene la magia negra, y que yo estoy segura que si muchos de los incautos que se atreven a jugar y que se atreven a leer libros de hechicería y de probar a ver si es cierto que les funciona, bueno, si supieran ellos con lo que están jugando, inmediatamente lo soltarían como se suelta una serpiente venenosa, que al estar en contacto con el calor de las manos de esos incautos empieza a revivir para labrar su propio perjuicio y su propia ruina. Entonces, bueno, es lo que sucede a través de la magia negra. Ahora, la magia negra, queridos amigos, en realidad es tan poderosa, en realidad puede causar el mal indistintamente, en realidad podrá labrar la perdición de la humanidad, tendrá ese grado de poder indestructible. Bueno, acompáñenme después de esta breve pausa, les daré algunos ejemplos de pues esta pregunta. Gracias, queridos amigos, acompáñenos. Y les decía a ustedes, queridos amigos, ¿será verdaderamente tan poderosa este tipo de magia negra para sumir a la humanidad en la oscuridad, en la destrucción, en el conflicto continuo? Pues definitivamente no lo creemos así. La historia de la humanidad y el hecho de que nosotros continuemos adelante implica que no es tan poderosa como para impedir el avance
el avance de la humanidad y de todos los seres y especies a través de la luz hacia el espíritu universal. Definitivamente no. Vean ustedes, para protegernos existen un sinnúmero de fórmulas. Ustedes ya saben, la práctica más poderosa contra el mal es el ser positivo, altruista, trabajador, el ser solidario, el ser fraternal, el mostrar esta actitud de sinceridad y de apoyo. Muchas veces debemos dar lo incondicional a los demás. Indudablemente también a través de la práctica de la oración continua, de la meditación, a través también del uso de ciertos símbolos poderosos, símbolos de protección que han sido considerados así a lo largo de las civilizaciones y en muchas culturas de la humanidad y de otras especies, como por ejemplo la cruz o como por ejemplo el yin yang o el triskel, etcétera. Hay muchos símbolos poderosos que alejan las malas y las bajas vibraciones y nos protegen, queridos amigos. También las invocaciones a los espíritus de la luz, el mencionar los nombres específicos en situaciones conflictivas, aleja también ese mal. También se cree que algún tipo de mal como es el producido por el ojo o el llamado también mal de ojo puede alejarse. En la Edad Media se decía que el mal de ojo vaciaba las casas y llenaba las tumbas. Entre los musulmanes el profeta Mahoma aceptó incluso la existencia del mal de ojo y lo atribuyó a la envidia que surge de pensamientos y sentimientos mal dirigidos de la humanidad. Entonces hay personas que se protegen del mal de ojo pues con estos símbolos y también con algunos otros. Por ejemplo, usted sabe el uso de la herradura entre algunas personas, el uso de cuarzos, el uso de objetos brillantes, la sal en algunas culturas, el alumbre en otras, el incienso puede también utilizarse. El uso también del ojo de Fátima, usted sabe, de una manita de Fátima, el uso de la cruz, como le digo, de algunas espirales, etcétera, de símbolos de poder, alejan también lo negativo. Las invocaciones, los rituales hacia la luz, los llamamientos al Todopoderoso, que le llamamos o le llamemos como le llamemos en todas las civilizaciones y culturas, es siempre la luz poderosa que nos guía, nos bendice, nos protege, nos defiende. Entonces, eso en primera instancia, entonces quiere decir que la práctica del mal no implica ser invulnerables a los magos negros, por el contrario, eh, pues la principal fuerza que está siempre acechándolos es la que ellos generan a través de la práctica de la magia negra. Tenemos ejemplos, queridos amigos. Fíjense ustedes, recuerden, en la dinastía 18, en el antiguo imperio de los faraones, pues tenemos muchos ejemplos de maldiciones, ¿ven? En el siglo XIX, a principios de ese siglo, ustedes saben que se llevó a cabo el importante descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón, y ello implicó la muerte de una serie de personas. Algunas fuentes mencionan que fueron más de 30 muertes, otros dicen que casi 50 muertes, con las últimas vinculadas a este fenómeno del descubrimiento de la tumba. Y bueno, vinculan esas casi 50 muertes a esa maldición que en egipcio antiguo decía: la muerte tocará con sus alas a todo aquel que perturbe el sueño del faraón. Entonces da la casualidad que el descubridor de la tumba, Howard Carter, no murió de esta supuesta o de esta existente maldición. Él no murió, él murió de causas naturales después de haber llevado a cabo ese descubrimiento realmente trascendente en esta historia contemporánea. ¿Ve usted? Entonces, las muertes que produjo el descubrimiento fueron de personas muy allegadas al hecho de haberse aperturado o roto el sello de la tumba. El varón o el británico
de la monarquía que financió el descubrimiento. Lord Carnarvon fue el primero en morir cuando estaba afeitándose, murió por la picadura de un mosquito en una mejilla. Solo que después de morir, en el momento en el que él lo estaba haciendo en Egipto, se fue la luz, tembló también, y en ese mismo momento su perra, que estaba siendo atendida por su mayordomo en Inglaterra, expiró dando una serie de aullidos prolongados. La muerte de Lord Carnarvon, el inglés que financió el descubrimiento de esta tumba, se siguieron los de innumerables personas vinculadas también al descubrimiento de esta tumba. Incluso las muertes se dieron en hechos notables, en circunstancias misteriosas, y se observó que los cadáveres tenían expresiones de terror o haber sufrido una muerte bastante espeluznante. ¿Ve usted? Entonces, bueno, esa maldición se prolongó incluso a otras personas, como los directivos del Museo del Cairo, que dieron la anuencia o la autorización para que las piezas encontradas y halladas en la tumba de ese faraón pues dejaran Egipto para ser expuestas en Londres y en algunos otros museos importantes del mundo. Esas personas directivas del museo también perecieron en circunstancias misteriosas. Se dice que el director de ese museo, después de haber firmado la autorización para que las piezas abandonaran momentáneamente Egipto, fue atropellado justo después de salir del museo. Se dice también que las personas que tripulaban el aeroplano en el cual fueron transportadas esas piezas sufrieron importantes accidentes. Por ejemplo, uno de los pilotos supo que su casa se había incendiado. Otro de los tripulantes, que se burló de la supuesta maldición, bueno, pues se quebró una pierna después de descender de esa aeronave. Y bueno, esa maldición incluso se extendió a la persona que emitió la teoría de que las personas muertas no habían fallecido por consecuencia de la maldición, sino por consecuencia de haber inhalado un microorganismo que estaba presente en la tumba y que se había desarrollado a lo largo de los milenios. Entonces, esta persona adujo que más bien los pulmones se habían contaminado con este microorganismo y que era el causante directo del fallecimiento de tantas personas. Sin embargo, esta teoría no explica las tragedias posteriores que involucraron a personas relacionadas a esas piezas hasta los años 80, queridos amigos, porque el último en sufrir una catástrofe fue precisamente uno de los miembros del personal involucrado en un film o en una película relativa a este suceso histórico. Entonces, sin lugar a dudas, quiero decirle que definitivamente la muerte involucró a muchos otros que jamás pisaron o entraron en la tumba. Y, por cierto, esa persona, ese señor que emitió esa teoría por la cual los pulmones de esas víctimas habían sido contaminados, bueno, pues déjeme decirle que murió también. Murió a causa de un accidente automovilístico. Sin embargo, el médico forense determinó que más bien su corazón dejó de latir y que la muerte se debió no al hecho de que hubiera chocado, sino al hecho de que pues el paro del corazón fue evidente, fue total, fulminante, momentos antes de que se estrellara el automóvil. Entonces, fíjese usted, involucró también la muerte del radiólogo que llevó a cabo el análisis con aparatos y maquinaria sofisticada ya a mediados del siglo pasado de la momia del faraón. Y bueno, murió aparentemente de cansancio. Se sintió tan mal después de haber realizado este estudio minucioso que tuvo que regresar a su casa en Suiza y fue donde murió de cansancio crónico. Entonces le digo, fueron una serie de muertes. Aparentemente todas fueron consecuencia de esa maldición. Y por supuesto,
toda aquella magia que tiende a maldecir y a producir la muerte y la ruina de otros seres, es sin lugar a dudas la magia negra. Vea usted, entonces es posible que se cumpla a través del espacio y del tiempo, a través de los milenios. Yo creo que es posible, puesto que si yo, que soy estudiosa de los símbolos, puedo interpretar la verdad que quedó plasmada en símbolos milenarios y que me hace posible entender ese principio de la ley suprema a la que se refirió el creador del símbolo hace milenios, que fue una persona o un ser de otra especie que hablaba otro idioma, que tenía otra mentalidad, que pertenecía a otra cultura y un aspecto físico completamente distinto al mío. Y bueno, yo soy capaz de entender la verdad que expresó a través de ese símbolo. ¿Sí? Entonces quiere decir que la magia negra también puede operar a distancia y a través del espacio y del tiempo. Eso es indudable. Como también puede hacerlo, pues la magia blanca, las buenas obras, la fuerza poderosa del bien y del espíritu, se le llame como se le llame en todas las religiones de la luz que existen en la tierra, porque acordémonos de que la verdad no es exclusiva de ninguna religión. Todas las religiones que tienden a crear esa conciencia de espiritualidad, que nos pues hacen adeptos a esa práctica continua del bien y en favor de los demás, son religiones que nos pueden entregar finalmente a la conciencia de que somos uno en el espíritu y por lo tanto poseen también parte de esa gran verdad que es propia de todos los seres en todas las culturas y las civilizaciones del universo. La verdad es universal, queridos amigos, no es exclusiva solamente de cierta religión. La verdad la poseemos todos, es un derecho innegable de los seres que aunque no tenga ninguna religión, la alcanzamos a través de la práctica continua del bien y naturalmente de la virtud. Es como alcanzamos la sabiduría y bueno, nos hace también ello partes de un todo. Vivimos entonces a través del bien en un todo y nos hacemos uno en esa solamente de la luz. Entonces, bueno, pues le comento, por lo tanto, la fuerza de la magia negra ante el poder de la luz no puede jamás trascender. Yo le he dicho que en mi experiencia como la persona que soy actualmente en esta vida, pues me he percatado de que el poder de la luz es innegable y siempre nos tiende con lealtad su invencible brazo protector. Entonces, pues no podemos negarnos a esta verdad. Ahora, como le digo, el poder de la magia negra puede ser fuerte, sin embargo, pues no es indestructible, porque si fuera así, si fuera tan poderoso como lo hacen saber muchos magos negros, pues dígame usted por qué el hombre blanco, los colonizadores europeos que llegaron al África a realizar tantos destrozos como lo hicieron aquí en América, esos invasores bárbaros europeos que llegaron a masacrar a las poblaciones nativas de América y de África y aún en Asia, aquellos que tendieron un yugo innegable a través de los siglos sobre tantas personas inocentes, bueno, pues ¿por qué no fueron combatidas eficientemente y vencidas a través del vudú? Usted sabe que esa temible especie de magia negra del vudú que se originó en el África, pues fue una fuerza constante que usaron muchos grupos, muchas familias en contra de los colonizadores europeos, de los ingleses, de los belgas, de los holandeses, de los franceses, etcétera. Por supuesto de los españoles, que fue un pueblo bárbaro que tiranizó, subyugó y masacró a miles de millones de seres y que, bueno, se dice que produjeron el más grande genocidio, uno de los más grandes de la humanidad aquí en América a través de los siglos, puesto que en algunos lugares del continente americano incluso exterminaron a muchas tribus y a muchas, pues a muchas etnias nativas. ¿Ve usted? Entonces,
Los que conservan una memoria muy clara de estos hechos son los descendientes de los apaches, de los pieles rojas y de algunas otras tribus del norte de América. Y bueno, ellos conservan todavía latente el hecho y el significado tan, pues, tan desastroso, ¿verdad? Las consecuencias tan trágicas que tuvo este fenómeno de la colonización de América a través de los siglos. Entonces yo le digo, si bueno, el vudú fuera tan poderoso, ¿por qué no se encargó de erradicar para siempre a esa fuerza temible que representó la llegada del hombre blanco, del colonizador europeo a esos territorios vírgenes y a otros del África? Ve usted, entonces, pues yo he leído a través de mis investigaciones innumerables testimonios que nos narran historias contundentes por las cuales los magos negros usaban y se protegían a través del vudú en contra de esos colonizadores. ¿Cuál era el efecto? Que de repentinamente, es decir, de la noche a la mañana, las familias de estos hombres crueles, de esos conquistadores, ¿verdad? De los que produjeron tantas masacres en ese continente, bueno, esas familias de pronto enfermaban, al igual que sus ganados, aparentemente llegaba la ignominia, llegaba la miseria, la destrucción, se acababan esos grandes patrimonios y desaparecían, víctimas también de enfermedades extrañas en circunstancias muy deplorables y que nadie aparentemente conocía a qué se debían. ¿Ve usted? Entonces es el vudú que trabajó y que muchos de ellos practicaron y usaron para defenderse de esa masacre que produjo el colonizador europeo en África. Y como llegaron al África, también llegaron aquí muchos, ¿verdad? Hubo también, se sabe del caso de muchos magos negros que usaron esta magia para defenderse y sin embargo nunca fue tan poderosa para erradicar pues esa maldición que significó para los africanos o para los nativos de este continente la llegada de ese destructivo hombre blanco, de ese colonizador europeo. Una especie o un hombre, ¿verdad?, sin sentimientos aparentes, sin sensibilidad, que masacró, destruyó, pisoteó todos los vestigios de antiguas culturas muy valiosas. Y bueno, pues eso es. Si de alguna forma la magia negra fuera tan poderosa, pues cómo no libró, a verdad, a los practicantes del vudú de esa amenaza que se cernió sobre ellos a través de los siglos. Entonces vea usted, la magia negra en realidad no es tan poderosa como aparentan hacernos creer o como se nos dice que es por muchos de estos brujos, muchas de estas personas que practican el mal. Entonces, pues digámoslo de esta forma, queridos amigos, la magia negra siempre sucumbe, desaparece por el contacto del bien. Ve usted, la luz siempre ilumina la oscuridad. Siempre hay, todos lo sabemos, ciclos en donde parece prevalecer una u otra. La evolución de la humanidad y de otras especies es una continua lucha entre el bien y el mal, pero estamos en lo cierto en todas las religiones de la historia, las religiones de la luz, las antiguas culturas que prevalecieron a través del tiempo y por milenios, se hace ostensible que esa lucha siempre ha sido ganada por las fuerzas invictas y poderosas del bien. Entonces, véalo. Es una verdad innegable. Es una verdad innegable también el hecho de que los magos negros que utilizan la energía para dañar a los demás, pues siempre en algún momento ven destruida esa obra perniciosa y esa obra cruel
porque con la misma fuerza que ellos la emiten, se regresa hacia ellos, destruyendo no solamente sus obras, sino a ellos mismos y cualquier vestigio de mal y de perversidad. Porque así ha sido escrito, las enseñanzas de la luz han de prevalecer sobre el mal y la adversidad, y porque, bueno, el orden del cosmos implica siempre un equilibrio continuo. Ve usted, no puede prevalecer el caos y todo tiende a equilibrarse en favor de qué? Pues en favor de la conciencia, en favor del equilibrio y de la armonía. ¿Ve usted? Entonces, pues veámoslo. Ahora, le quiero decir, en algunas concepciones antiguas, los dioses del bien han sido también hermanos de los perversos. Por ejemplo, evoquemos la mitología o la religión nórdica. Yo me abstengo de llamarle mitología y yo creo que es una realidad en donde las fuerzas del bien personificadas a través del dios Thor estaban en pugna constante con la perversidad de Loki. Sin embargo, veamos que sobre esas fuerzas existe una más poderosa que representa al equilibrio, ¿verdad? En este caso está personificado a través del padre de ambos dioses. Es el equilibrio y el equilibrio no permite jamás que prevalezca la oscuridad ni el infortunio. Entonces, bueno, pues debe ser una enseñanza para los que se avienen a practicar el mal. Y con la misma fuerza que ellos dañen a los demás, bueno, con esa fuerza serán enseñados a erradicar para siempre la tendencia a perturbar la vida de otros seres y serán convencidos de esta forma de cambiar de mentalidad y, bueno, a través del arrepentimiento y de la convicción de que no se puede dañar a los demás sin dañarse a uno mismo. Entonces, sufriendo en carne propia, experimentando el dolor, el infortunio, la desesperación y la humillación en carne propia, es como estos magos negros aprenden a apartarse para siempre de la práctica del mal. Y bueno, queridos amigos, pues esto es en relación a este tema, la condena a una hechicera, así se llamó este testimonio. Recuerde que estos testimonios están basados en experiencias personales y pues los hago llegar a usted con la esperanza de que siempre tengan una enseñanza de tipo moral, de tipo ético, que le haga por lo menos reflexionar o poner atención en esta continua lucha existente entre el deber ser, es decir, el bien y el mal. ¿Ve usted? Entonces, pues reflexionemos en esto. Es lo único que nos puede hacer prosperar y caminar hacia el bien, ¿verdad? Quiero agradecer también a todas las personas que me ven cada domingo. Mando un saludo muy especial a la ciudad de Puebla, a la familia Corro. Mando también un saludo muy especial a Eloína Grijalva, a Julia Villaseñor y a Ricardo Toral. Mando un saludo muy afectuoso a mi querida madre en la ciudad de Puebla, a mis hermanos, a mis queridos sobrinos, también a todos mis amigos, a Luis Mario González, también un abrazo especial, y por supuesto a todas las personas enfermitas que me ven cada domingo. Espero que les haya gustado el programa de hoy, queridos amigos. También mando un saludo muy afectuoso a todos nuestros hermanos en la Unión Americana, a todos aquellos que me ven desde Canadá, en diversas ciudades de Estados Unidos, en Argentina y en Venezuela. Mando un saludo particularmente pues muy fervoroso, muy amoroso a todas las personas de Venezuela, puesto que muchas de ellas me han mandado mensajes alentadores, me felicitan por este programa, me mandan bendiciones también. Yo les mando también a todos mis queridos amigos que me ven domingo a domingo muchos abrazos y bendiciones. Les invito a visitar mis blogs, Abril de Montserrat, búsquenlos, léanlos por favor en Google.
Ahí van a encontrar una serie de mensajes también, siempre a favor de la luz, de la conciencia, de la fraternidad entre la humanidad y entre diversas especies. Podrán ustedes notar que en uno de mis blogs he estado formulando una petición a ciertos organismos internacionales para que declaren ciertos símbolos del bien, ciertos símbolos de protección como patrimonio universal. Entonces, esos símbolos, queridos amigos, forman parte del complejo más vasto que se ha manifestado en nuestros días en nuestro planeta y que ha sido difundido por sus propios creadores. Y me refiero nada menos que a los agroglifos o crop circles, que todas son invocaciones poderosas para generar el bien. Entonces llamo también a todas mis, pues a todos mis queridos compatriotas para que en el caso de que encuentren un crop circle o un agroglifo en sus campos de cultivo, se abstengan de destruirlo, lo protejan, lo respeten y permitan que sea difundido. No hay que destruir los crop circles porque todos son símbolos que nos protegen y no nos guían. Recuerden ustedes que el poder del símbolo es muy grande porque en primer lugar revela una enseñanza espiritual de un elevado grado y que siempre tiende a elevar nuestras facultades. Entonces, si ustedes descubren un crop circle, protéjanlo, ámenlo. Estoy haciendo este llamado también a todas las personas que me ven y que siguen mis estudios de simbolismo. Son bendiciones verdaderas para la humanidad. Entonces, queridos amigos, ya con este mensaje me despido de todos ustedes. Les agradezco. Protéjanse unos a otros, ámense y por supuesto sean siempre felices. Tanto en Argentina como Bélgica, los Estados Unidos, Puerto Rico e Inglaterra se ha venido reportando la presencia de supuestos objetos voladores no identificados